Hola compañeros, ¿cómo están? Espero pues todos se encuentren muy bien. El día de hoy vengo a exponerles la última parte del libro de Mario Kaplun denominado La Pedagogía de la Comunicación. De antemano quiero disculparme, tengo algunos problemas de gripa y en algunos momentos de pronto va a tener que parar porque me da muchas ganas de toser. Bueno, entonces como les dije, les voy a exponer la última parte del libro. Entonces, en esta última parte abordaremos 3 capítulos: trama de la interlocución, segundo capítulo del educando oyente, el educando hablante, y el tercero, el epílogo. A lo largo de los capítulos pues hay varios subtemas, entonces traté de enumerarlos para poder llevar un orden de la exposición. Entonces, en este primer capítulo se hace una introducción acerca un poco de la vida de Celestine Freinet. No quiero centrarme mucho en esto porque ya varios de mis compañeros pues realizaron una exposición acorde a la vida de él, entonces no quiero pues como repetir lo mismo, mencionaré como lo más importante. Entonces, como sabemos, Celestine Freinet fue un maestro, pedagogo francés que se caracterizó por utilizar diversos métodos de investigación pedagógica. Una de estas se denomina el materialismo escolar, que se basa en la solidaridad, la cooperación, la autogestión entre los mismos estudiantes. Y se materializa cuando él introduce la imprenta en el aula de clase, teniendo pues como resultado el método natural de lectura y escritura. Entonces, como sabemos, él nació el 15 de octubre de 1896 y fallece el 8 de octubre de 1966. Esta primera parte del capítulo, Escribir para ser leídos, Kaplun nos cuenta una de sus experiencias. Nos dice que siempre que llega a dictar sus cursos o sus talleres, escribe estos 2 conceptos, educación y comunicación, y pone a sus participantes a que creen una relación entre estos 2 conceptos. Entonces él cuenta que siempre obtiene 2 tipos de resultados, ¿cierto? 2 tipos de respuesta, por así decirlo. Uno, la educación y la comunicación en relación a las nuevas tecnologías. Entonces, sus participantes dicen que pues estamos en la era de la electrónica, en la era de la electrónica, y pues que la educación necesita actualizarse, adoptar nuevas tecnologías y valerse de los medios modernos de comunicación como el televisor, la radio, el celular y pues en algunos casos las computadoras. También dicen que es importante introducir el video en el aula de clase y pues también plantean, digamos, como algunos recursos en la educación a distancia, dan como algunas ideas. Entonces, Kaplun hace una reflexión frente a estas respuestas y dice que él no concuerda con esta relación que se hace, porque él piensa que las nuevas tecnologías en realidad no están haciendo nada sustancial en la educación de los estudiantes, que es como una educación tradicional disfrazada o adornada, pero que en realidad estas nuevas tecnologías no están siendo usadas de forma adecuada y lo único que hacen es como empobrecer aún más la educación, como trancarla aún más. Entonces él dice que no está de acuerdo pues con esta relación que se está haciendo. El segundo tipo de respuesta, los participantes le dicen que la educación y la comunicación pues son una misma cosa, que educar es siempre comunicar y que toda educación es un proceso de comunicación. Entonces él dice que pues con este tipo de respuestas sí está de acuerdo, porque es como un punto de partida para poder incluir la comunicación en la práctica docente, pero que aún así
se debe tener mucho cuidado porque no se puede caer en todo de un aspecto. Entonces las dos, comunicación y educación, deben relacionarse y no depender una de la otra. Entonces él dice, educar, si educar es siempre comunicar, entonces se supone que todo educador es un comunicador. Y si todo educador es un comunicador, entonces ¿qué vienen siendo los educandos? Puros receptores o meros comunicandos. Entonces se pregunta él, ¿no son ellos también comunicadores? Entonces él dice que no podemos caer en esa cuestión del todo, porque caeríamos de nuevo en una educación tradicional donde solo se escucha la voz del profesor y el estudiante se dedica pues solo a escuchar. Entonces Estienne Freinet fue un visionario y un fundador de la nueva dimensión denominada comunicación educativa. Aquí Kaplan nos cuenta acerca un poco de la historia pues del profesor, que pues tuvo siempre tres grandes inconvenientes para poder realizar su práctica. Una que era por salud, ya que él tenía problemas del pulmón y le impedía hablar mucho durante las sesiones. La segunda eran las cuestiones económicas, ya que en el pueblo en el que se encontraba solo habían 2 salones para todos los niños y 2 maestros. Entonces les tocaba darle clases a niños de todos los grados, de todas las edades. Y la tercera, pues, que él siempre buscó una transformación de la educación. Entonces ahí, pues más adelante, después de pasar muchas cosas, es cuando implementa pues la imprenta en el aula de clase. Pues dice que fue lo mejor que pudo hacer, ya que disminuyó su trabajo, pero aumentó el trabajo de los estudiantes de manera positiva. Pero entonces que la prensa en la escuela tiene un fundamento psicológico y pedagógico, la expresión y la vida de los humanos. Entonces psicológico, pues porque por medio de esta prensa o de este periódico los estudiantes podían expresar pues lo que querían, lo que sentían, lo que pensaban, podían expresar su diario vivir. Y pues la expresión, pues porque por medio de esto ellos podían contar pues sus experiencias. Entonces no existe expresión sin interlocutores. Entonces, pues como lo mencionamos anteriormente, tuvo un fundamento pedagógico y psicológico. Entonces, Kaplan dice que no existe expresión sin interlocutores, porque para que el niño escriba, el niño necesita saber que será leído, ¿cierto? Que será escuchado. Entonces el niño tiene que escribir para ser leído por sus maestros, por sus compañeros, por sus padres, por sus vecinos. Y pues así el niño, digamos que irá despertando más esa curiosidad y pues esas ganas de investigar más. Entonces Kaplan dice, a medida que escriben y ven sus escritos publicados y leídos, se va despertando su curiosidad, su apetencia de saber más, de investigar más, de conocer más. Entonces el periódico cambió completamente el sentido de la clase, porque ya el niño fue creando una conciencia de su propio valer, ¿cierto? Y pues se transformó como en el actor principal de su educación. En este segundo punto de este capítulo, comunicación y apropiación del conocimiento, hablaremos de 5 aspectos fundamentales. El primero es maximizar los recursos para el autoaprendizaje. El segundo es generar una motivación. Tercero, valorar la autoexpresión de los educandos. El cuarto, conocer es comunicar. Y el quinto, generar emisores activos, contribuye a la vez a formar receptores críticos. Entonces, maximizar los recursos para el autoaprendizaje. Entonces, los niños de la escuela de Freinet pues salían a las calles a observar, realizaban encuestas, investigaban
a pesar de que no contaban con muchos recursos, el docente les presentó como ese recurso para que ellos pudieran pues realizar su actividad educativa, obviamente siempre pues guiando su proceso educativo, ¿cierto? Respetando sobre todo la autonomía pues de sus escritos y pues sobre todo siempre apoyándolos, ¿cierto? Guiándolos. Generar una motivación. Entonces, Capón menciona algo muy interesante que es la educación a distancia. Entonces, él dice que motivación es lo único que no hay en la educación a distancia, porque se le pide a un alumno, ¿cierto?, la enorme fuerza de voluntad que exige estudiar solo, ¿cierto? Y tan solo pues se le ofrece a cambio la práctica de un soliloquio, o sea, él solo. Entonces se le exige a un estudiante que escriba, que se cree preguntas, pero pues para él solo, porque nunca va a existir alguien que lo escuche o que le dé otro punto de vista. Entonces, dice que esta educación a distancia pues está matando cualquier forma de expresión, ya que pues lo único que digamos se encuentra allí, si a lo mucho son digamos mensajes de texto en los cuales el estudiante tiene comunicación con su profesor para alguna duda, alguna queja o algún problema que tenga frente a las actividades puestas por el docente. Entonces él dice que motivarlos a que redacten, ¿cierto? A que sigan ese trabajo en equipo, todos, unos encargados de la impresión, otros encargados, bueno, en el caso de Playnet, de redactar, de la impresión, de las fotos, bueno, en fin. Valorar la autoexpresión de los educandos. La inserción de medios de comunicación en el interior pues de un programa de autoeducación orientada pues por medio del docente pone a disposición a los estudiantes un vehículo para ellos poder expresarse. Entonces, por medio de esta expresión los educandos conocen sus capacidades, sus fortalezas, sus debilidades, entonces hacen pues de esta expresión un trabajo fuerte, digamos, para adquirir esa conciencia de su propio valer. Entonces es importante siempre escuchar nuestros estudiantes para así mismo pues crear en ellos una confianza en sí mismos. Conocer es comunicar. La relación entre conocimiento y comunicación pues debe ser un proceso interactivo. Entonces si hacemos un balance de las cosas que hemos aprendido a lo largo de la vida, pues nos podemos dar cuenta que son cosas que hemos vivido y hemos comunicado a otras personas. Entonces, muy pocas veces lo que hemos escuchado, lo que hemos leído, digamos que queda en nosotros. El ser humano pues aprende por medio de la construcción, ¿cierto? De la construcción que se elabora él mismo y pues él relaciona pues esto de la construcción con la educación, ya que él dice que el proceso de enseñanza tiene como trabajo transmitir y enseñar, más no solo inculcar y dar información no, que este proceso de enseñanza debe ser una construcción a partir pues del estudiante. Bueno, todo me disculpo con ustedes.
descargué una aplicación para grabar la pantalla y no me di cuenta que solo grababa 15 minutos, entonces cuando se me cumplió los 15 minutos se me cortó. Bueno, entonces seguimos con la siguiente, que es generar emisores activos, contribuye a la vez formar receptores críticos. Entonces, pues el Internet, al momento de convertir a sus alumnos en periodistas, algunos en impresores, pues ellos conocieron, digamos, de manera muy cercana, pues el medio de la comunicación. Entonces esto, digamos que les ayuda a desarrollar ciertas formas de ver el mundo, ¿no? Entonces ya ellos sabían que una foto no es solo una imagen, sino que hay algo más detrás de esa foto, hay una historia detrás de esa foto, pues esa foto significa algo para el texto que va, o para la historia que va con esa foto. Entonces ellos empiezan a ver, digamos, el mundo desde una perspectiva más, pues mucho más crítica, ¿cierto? Empiezan a ver el mundo pues del periodismo desde un estilo más profesional, así decirlo, mucho más profesional, pues ya ellos viendo cómo se maneja pues todo este medio de la redacción, de la impresión, pues de investigar, de indagar. Entonces pues ellos se crearon pues una conciencia más crítica frente a estos actos sociales, y pues desarrollaron un sentido crítico frente a esta actividad. El siguiente capítulo, entonces, lo denomina del educando oyente al educando hablante. Entonces, pues sabemos que todo campo educativo está sujeto pues entre transformar la educación y entre un contexto social que lo condiciona. Entonces, pues todos soñamos con llegar, o al menos me pasa a mí, yo creo que obviamente nos debe pasar a todos, pues todos soñamos con llegar pues a una aula de clase y poder ejercer nuestra práctica de la mejor manera, con diferentes instrumentos que pues contribuyan y ayuden a la adquisición de nuevos conocimientos. Pero pues en realidad sabemos que eso es solo un sueño. Tenemos todo un sistema que nos condiciona, tenemos condiciones sociales, económicos, culturales, que nos limitan a ejercer libremente nuestro quehacer docente. Pues sabemos que cada vez más la educación estará a disposición pues de empresas privadas, ¿cierto? Que pues lo que buscan en realidad es una educación individualista, ¿cierto? Que nos convirtamos en puros receptores de instrucciones. Entonces, pues como podemos ver, está sucediendo pues con la educación a distancia, que pues es la que está en más rápida expansión en todo el mundo. Entonces, ya tendremos un número creciente de adolescentes, jóvenes y adultos que autoaprenderán, recluidos cada uno en su casa a partir pues de paquetes de estudio, mensajes de texto, teleclases, ¿cierto? Donde pues si a mucho se podrá llamar al profesor para alguna pregunta, alguna duda, y pues hasta ahí llegará esa relación docente-maestro. Entonces tenemos la comunicación educativa instrumentalizada. Entonces, este tiene un subtítulo que es el recurso de la enseñanza a distancia. En esta capítulo nos menciona dos grandes temas, ¿cierto? Uno son las consecuencias pedagógicas, entonces la erradicación de la expresión, y la segunda, expresión, lenguaje y pensamiento. Entonces, hablando de la educación a distancia, ¿cierto? Es una educación que está concebida para un estudiante
por así decirlo, silencioso o silente, como lo llaman Kaplun, ¿cierto? Ya que está prácticamente sometido a escuchar al docente, pero él no, al no ser escuchado él. Entonces, digamos que en este proceso se empieza a erradicar esa expresión, ¿cierto? Entonces, el, el estudiante se limita propiamente a hacer sus trabajos, en algunos casos presentarlos, en algunos casos recibir respuesta por parte del docente, alguna corrección o comentario y pues ya. Entonces, Kaplun dice que esto en realidad es muy preocupante porque en esta educación a distancia pues se está erradicando completamente pues la expresión, ¿cierto? Entonces, y pues que esto tiene problemas aún pues mayores, ya que pues al erradicar la expresión pues empieza pues a haber un problema para que las personas se comuniquen con las demás personas. Entonces empieza uno como a claustrarse en uno mismo, ¿sí? Al ver que pues obviamente no se desarrolla como esa expresión y ese lenguaje, entonces empieza a haber como ese problema de comunicación con el otro. Entonces, una comunicación educativa generadora. Entonces, aquí en este apartado, Kaplun hace una comparación. Entonces, con el sistema educativo taylorista, pues que en su época, cuando digamos, se empezó a implementar, pues fue todo un éxito, ¿cierto? Fue todo un éxito, entonces pues este era basado en una repetición mecánica, desmotivador y embrutecedor, pues vivo ejemplo de la educación tradicional, ¿cierto? Y pues a medida que digamos todo iba avanzando, pues los grandes dueños de los sectores productivos empezaron a ver que este sistema no estaba funcionando. Entonces empezaron a hacer cambios. Entonces empezaron a hacer cambios a un nuevo tipo de trabajador. Entonces empezaron a incorporar trabajos intelectuales. Ya no era solo un trabajador sumiso y apacible, sino que ya era un trabajador capaz de razonar y argumentar, y pues ya eran trabajadores calificados para desarrollarse pues en diferentes áreas. Entonces él hace esta relación con el sistema educativo. Entonces él dice que igual que en este sistema productivo debe haber una transformación a un nuevo estudiante, ¿cierto? Donde ya se le incorporen trabajos intelectuales, donde ya él tenga la potestad de hablar, de dar su punto de vista y de razonar. Él hace mucho énfasis en la cooperación y el trabajo en equipo. Entonces dice que esa es la base fundamental para poder generar, digamos, unos resultados óptimos pues en el sector educativo, ¿cierto? Entonces que tal y como se evidenció en Freinet, pues que él, por medio de su quehacer docente, logró pues que todos sus estudiantes fueran uno solo y pues obtuvo los mejores resultados. Entonces, Kaplun dice que no se descartará el autoaprendizaje ni la modalidad de educación a distancia, pero los concebirá como un coaprendizaje, como una interacción social y no como un círculo individual cerrado sobre sí. Entonces él dice que no hay por qué erradicar la educación a distancia, pero que sí es hora de que se vea una transformación, de que empiecen a cambiar las cosas, porque debemos pues preparar personas para la vida, para comunicarse, para interactuar pues
con los demás y no solo consigo mismo. Entonces, el proceso educativo no resulta de la mera asociación de dos personalidades, sino de la imbricación de múltiples flujos comunicacionales. Entonces, como lo que él dice, para que haya un buen resultado en el proceso educativo, tiene que no solo ser estudiante-alumno, sino todo un equipo, pues porque todos tenemos diferentes ideas, diferentes puntos de vista, y pues eso es lo que nos ayuda a construirnos a nosotros como sujetos educados y sujetos pues para la vida. Entonces, como tercer capítulo tenemos pautas. Estos son como unos puntos que nos ofrece Kaplun, unas pautas para abordar temas en el aula de clase, pues desde la concepción de comunicación educativa de Celestín Freinet. Entonces dice que hay unos puntos que se deben tener en cuenta. Entonces, desde la concepción educativa debemos tener en cuenta a qué concepto de educación responde el mensaje que vamos a dar, y su énfasis está puesto en los contenidos, en el resultado, en el proceso. Dice que se debe estimular, que si este tema que vamos a abordar estimula el raciocinio y la reflexión y lo problematiza, o sea, invita al estudiante a pensar y a razonar acerca de lo que el maestro le está ofreciendo. Entonces, desde una concepción comunicativa, entonces él dice que en qué concepción de comunicación se inscribe el mensaje. ¿Es unidireccional o busca participación en diálogo? ¿Es autoritario o participativo? Entonces tenemos que tener todo eso en cuenta al momento de dar nuestra clase. Entonces deja lugar a la respuesta y al análisis crítico de los destinatarios. Punto de partida. Entonces, para producir el mensaje se ha comenzado hablando o escuchando a sus destinatarios, a partir de sus experiencias y sus necesidades y sus aspiraciones. Actitud comunicativa. Está concebido en función del destinatario, pensando en él, poniéndose en su lugar. O sea, hay empatía al momento de abordar ese tema, tenemos empatía frente pues a la persona que está recibiendo nuestro mensaje. Formulación del mensaje. Entonces dice, aprovecha la variedad de lenguajes que el medio ofrece y los utiliza y los combina bien. Combina equilibradamente la dimensión racional con la emocional y la afectiva. El medio escogido es adecuado a los destinatarios. Está bien codificado, es congruente y coherencia entre su contenido y su forma. Sus mensajes secundarios son coherentes con el mensaje central y lo apoyan, o por el contrario se contradicen con él y lo desvirtúan. La selección de los elementos del mensaje es adecuada, o bien se omitieron elementos importantes y se incluyeron elementos que no son tan importantes. Los elementos seleccionados fueron adecuados, combinados para resaltar el mensaje central. Tiene una adecuada estrategia y una metodología de uso, es funcional a ellas. Y pues ya para concluir, pues yo digo que pues de todo esto que expusimos a mi forma de ver, la importancia de crear una conciencia de la comunicación, ¿cierto? Que le permita al estudiante pues expresarse, dar su punto de vista y pues por ende conocerse, pues para así llegar a crear como esa conciencia crítica y pues al mismo tiempo que aprenda a conocer el valor de sí mismo. Y pues como segunda conclusión, pues pienso que es muy importante desarrollar el trabajo en equipo, ¿cierto? Sabemos que pues somos seres sociales y es importante saber relacionarnos y pues saber trabajar con los demás. Muchas gracias y pues si tienen alguna pregunta, los escucho. Muchas gracias por su atención.